En el mes de febrero de 2023 se cumplió un año de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, y multitud de eventos han sucedido desde entonces, por lo que cabe preguntarse, ¿qué consecuencias ha tenido la guerra de Ucrania en el mundo? ¿Cómo han cambiado las relaciones entre los distintos países a nivel global? ¿Hay algún ganador? Quédate hasta el final del vídeo si te interesa todo esto. Antes de la guerra existía una relación ventajosa entre Europa y Rusia. Rusia, por un lado, vendía mucha cantidad de hidrocarburos y Europa lo compraba a bajo coste. Un negocio redondo. Pero todo esto cambió tras la guerra. Tras esta, el gobierno ruso dejaba de tener esa sensación de socio fiable por parte de Occidente, y el mundo se polarizó en diferentes bandos. La Unión Europea se vio obligada a cortar lazos con Rusia y perder así un proveedor de materias primas muy importante. Y Rusia, por su parte, dejó de ingresar una cantidad muy grande de dinero en ventas de hidrocarburos. A su vez, se vaticinó que la economía rusa iba a colapsar en pocos meses debido a las sanciones, y que en Europa se produciría una crisis energética brutal que obligaría incluso a apagones en determinados países. Bueno, lo cierto es que ninguno de los dos casos ha sucedido. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Pues lo cierto es que las relaciones entre los países a nivel mundial no se han roto tanto como aparenta. Lo que ha sucedido es que se han redirigido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el flujo de bienes rusos que antes se dirigían a Europa directamente, ahora se dirigen hacia Asia, principalmente hacia la India y a China. Pero Europa no ha disminuido su demanda de materias primas, lo que le ha obligado a buscar otros vendedores, ya que recordemos que no puede comprar a Rusia debido a las sanciones. Aquí entra en juego la India, que ha aumentado su venta de petróleo a Europa enormemente desde el inicio de la guerra, ya que de esta manera el crudo de petróleo está exento de sanciones. Debido a que Rusia se ha visto obligada a no poder vender en dos de los mayores mercados del mundo, el estadounidense y el europeo, los mercados restantes son conscientes de esta situación, por lo que se han aprovechado de esto como si no hubiera un mañana. Por seguir con el mismo ejemplo, la India actualmente compra petróleo ruso a 40 euros el barril, prácticamente a la mitad que el precio del resto de barriles, y posteriormente lo refina internamente y lo vende a Europa por más de 100 euros. Lo mismo ha sucedido a la inversa. Rusia, que sigue necesitando tecnología occidental para hacer funcionar su industria, lo está haciendo a través de países aliados y antiguas repúblicas exsoviéticas. El caso más claro es el de Armenia, que compra material occidental importante para hacer funcionar la industria rusa para posteriormente vendérselo a Rusia, y así poder salvaguardar las sanciones occidentales. Lo mismo están haciendo otros países como China o Turquía. A pesar de estos vacíos legales, a largo plazo, si Rusia no consigue darle la vuelta a esta situación, se puede convertir en un gran problema para ellos, ya que podrá perder mucho poder económico y hacer que su economía se resienta aún más. Ya que recordemos que a pesar de que Putin ha afirmado varias veces su deseo de desplazar sus relaciones hacia el este, lo cierto es que su infraestructura actual no puede soportar un gran volumen de comercio con los países asiáticos, e incluso aunque lo hiciera necesitaría un gran desembolso económico, como por ejemplo la construcción de grandes vías de ferrocarril, que aún tardarían años en estar en pleno funcionamiento. Y cambiando un poco de tercio, por si lo desconocías, hasta 2022 la manera más común que usaba Europa para comprar gas era a través de gasoductos, debido a su bajo coste y facilidad, que provenían principalmente de Rusia. Uno de los más importantes por volumen de gas transportado era el Nord Stream, que conectaba a Rusia con Alemania, el corazón industrial de Europa. Pues bien, este gasoducto fue volado por los aires el 26 de septiembre de 2022, sin que haya todavía un autor claro. Unos echan la culpa a Estados Unidos, otros a Rusia, y otros a Polonia o a Noruega. Posibles culpables no faltan. Los que acusan a Estados Unidos afirman de que este hecho se produjo en instalaciones rusas, y que cortó las vías para una posible vuelta de las relaciones futuras entre Europa y Rusia, a la vez que obligaba a Europa a girarse hacia el gas licuado estadounidense. Por otro lado, los que acusan a Rusia afirman que fue un golpe sobre la mesa de hasta dónde podría llegar por defender sus intereses, dejando en evidencia que podría hacer lo mismo con otros gasoductos como por ejemplo el que conecta Europa con Noruega por mar. Y por otro lado, los defensores de que Polonia fue la culpable afirman que así obligaría a Europa a volverse completamente en contra de Rusia y poner toda la carne en el asador, ya que por si lo desconocíais, Polonia ha sido uno de los mayores defensores de Ucrania y mayor crítico con Rusia desde el inicio de la invasión. La situación, como podéis ver, es compleja y si se analiza, tampoco hay un autor claro, debido a que cualquier bando podría tener intereses en esto. No obstante, tanto Suecia como Dinamarca y Alemania llevan a cabo investigaciones desde entonces para tratar de descubrir lo que sucedió realmente, así que quién sabe si próximamente conseguiremos descubrir el autor.
Bueno, la verdad es que los resultados de este estudio no se han hecho esperar, y esta misma semana la inteligencia estadounidense acaba de afirmar que fueron grupos pro-ucranianos los que hicieron volar el gasoducto Nord Stream por los aires. Es decir, grupos pro-ucranianos ajenos al gobierno. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Si esto fuera así, me parece que podría ser un punto de inflexión en la guerra, ya que el apoyo de Occidente a Ucrania, que tan decidido estaba siendo hasta la fecha, podría empezar a flaquear, sobre todo por parte de Alemania, que es la más afectada. Y bueno, después de este pequeño paréntesis volvemos al vídeo. En cuanto a materia de defensa, los países europeos han aumentado su gasto militar enormemente desde que comenzó la guerra. Según datos del Center for European Reform, el presupuesto militar ha aumentado en total unos 200.000 millones de euros, una cantidad considerable teniendo en cuenta que previamente ningún país de la Unión Europea superaba el gasto en materia militar del 2% del PIB, un requisito exigido por la pertenencia a la OTAN a todos sus países miembros. Además, según las encuestas, parece que el apoyo de los europeos a la permanencia en la OTAN es más alto que nunca, opinión que va en consonancia con la cohesión que parece que se vive últimamente dentro de la Unión Europea, con el ejemplo más claro de Polonia, que a pesar de sus históricas discrepancias con la Comisión Europea durante los últimos años, se ha mostrado muy partidaria de la cohesión y la unión y muy crítica con Rusia, además de haber mostrado un firme apoyo a Ucrania, tanto político como militar. A pesar de que aún no se ha puesto encima de la mesa la creación de un ejército de la Unión Europea, sí que se aprobó en marzo la propuesta de la creación de la Fuerza de Intervención Rápida, un cuerpo de operaciones especiales de la Unión Europea que una vez formado estaría listo para cuando se lo requiriera y que se encargará de evacuaciones, rescates, operaciones de relámpago y defensa de infraestructuras y personas importantes. Estas serían de manera general las que considero que son las consecuencias más importantes que ha provocado la guerra de Ucrania en el mundo, aunque hay muchas más. A modo de resumen, estas serían un aislamiento entre Occidente y Rusia, con fuertes sanciones por parte de Occidente a esta última, una recirculación del comercio mundial a países puente como forma de salvaguardar las sanciones, la explosión del gasoducto Nord Stream, el gasoducto más importante de Europa por parte de un autor todavía desconocido, y el aumento del gasto en defensa por parte de Europa. Si os interesa este tema, os animo a que indaguéis más por vuestra cuenta en internet, donde la información es infinita. Y bueno, llegados hasta aquí es turno para ti. ¿Crees que la guerra en Ucrania ha debilitado más a Europa o a Rusia? ¿Crees que terceros países están sacando beneficio de esta guerra? Cuéntamelo en los comentarios, os leo. Y no olvides de suscribirte. Hasta la próxima.